Hola queridos amigos, ¿cómo están? Esta es una nueva emisión de formación ministerial. Hoy vamos a hablar sobre las 3 dimensiones del ministerio. Recordemos que la semana pasada hablamos de las 3 manifestaciones de Dios y vimos diferentes manifestaciones del Señor como creador, como salvador, sí, y en Pentecostés, y cómo esto también tiene que ver mucho con nosotros, cómo lo percibimos, cómo en qué tendencias podemos estar, etc. Y hoy vamos a hablar de las 3 dimensiones del ministerio, y como usted ve ahí en la diapositiva, vamos a empezar hablando de los dones y la Trinidad. Y les voy a pedir por favor que vayamos a buscar 1 Corintios capítulo 12 versículos del 4 al 6. Permítame, voy a leerlo de la versión Reina y Valera, ¿de acuerdo? Dice la versión Reina y Valera: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Muy bien, entonces pues vamos a ir viendo, teniendo vamos a ir profundizando en el pasaje para ir viendo cómo podemos estar nosotros relacionándonos con Dios, con el poder de Dios, cómo se manifiesta y cómo trabaja en nosotros a través de los diferentes dones. Así que le voy a pedir que regresemos a la lámina, a la diapositiva, y en su diapositiva usted encuentra, dice, hay diferentes clases de dones, pero un mismo espíritu, ¿ok? La palabra nos habla de que es el Espíritu quien nos otorga esos dones, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo nos proporciona, al sellarnos, nos proporciona a nosotros como hijos de Dios unos dones específicos. Primero nos sella para que podamos tener una vida cristiana, pero también nos da unos regalos. Esos regalos son específicos, ¿de acuerdo? Para nosotros. Esos regalos tienen que ver con la misión, tienen que ver con la visión que Dios nos ha dado. ¿De acuerdo? Dios te ha llamado a algo en un grupo especial de personas y en un lugar específico. Entonces Dios nos otorga esos dones a través del Espíritu Santo. No es Papá Dios el que nos los da, no es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, dice la Biblia que Él bajó los dones para nosotros, ¿no? Pero es a través del Espíritu Santo que recibimos estos dones, ¿ok? Muy bien, si regresamos nuevamente a la diapositiva, dice la diapositiva que hay diversidad de clases, de servicios, pero un mismo Señor. En realidad es Jesús nuestro Salvador, el que viene a hacer un servicio específico por nosotros. Él no solamente vino a traernos salvación, Él vino a enseñarnos a vivir una vida cristiana. Él vino a ponerse como ejemplo. Él vino a ser probado y a cumplir, no solamente a traernos salvación, sino a cumplir por nosotros toda la ley. Él vino a traernos salvación, pero también vino a derrotar la muerte, a derrotar el pecado. Él vino a hacer una obra en ti y en mí, ¿de acuerdo? Entonces, Jesús es la parte de la Trinidad que se muestra en ese servicio, y como manifestación la tienes ahí en compromiso. Si el Espíritu Santo nos da poder, el Señor Jesús nos enseña o nos provee de compromiso. Más adelante vamos a ver algún otro versículo que nos va a mostrar cómo Él se compromete. Y para Pablo, en los Filipenses les dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo Cristo, el cual no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de esa condición y se
y bajó y tomó la condición de siervo, de servidor, ¿sí? Y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, si una persona de la Trinidad tiene que ejemplificar el servicio, pues es nuestro Señor Jesucristo. Pero el servicio se puede dar en virtud del compromiso. ¿De acuerdo? Entonces, la persona de la Trinidad que nos da los dones de compromiso, más bien, la persona de la Trinidad que nos enseña el compromiso, que nos sustenta en el compromiso, a la que nos parecemos en el compromiso, es a Cristo. ¿Ok? Si regresamos nuevamente a la diapositiva, usted encontrará que dice hay diferente clase de operaciones, pero hay un mismo Dios. En la creación, que es el trabajo que hace Dios Padre, ¿sí? Nosotros estamos viendo esas operaciones, estamos viendo ese poder del Señor, de Dios Padre obrando. Y es a través de a través de la sabiduría que Él nos enseña a operar. Entonces, dentro de los dones, habrán dones de poder, ¿sí? Habrán dones de compromiso y habrán dones de sabiduría. No te preocupes que más adelante, cuando estemos hablando de los dones a profundidad, estaremos viendo esto. Pero a nivel ministerial, nosotros necesitamos tener un equilibrio entre el poder, el compromiso y la sabiduría. ¿De acuerdo? Efectivamente, no todos hemos sido llamados a lo mismo. Pero si nosotros tenemos una persona que Dios lo ha llamado, por ejemplo, a escribir comentarios bíblicos, pues es un hecho que su trabajo, además de formarse en teología, en costumbres, en geografía de la Biblia, pues también va a tener que tener dones, ¿sí?, de sabiduría. Dones de poder, como el hacer milagros, pues no van a ser relevantes para una persona, para un exégeta, ¿no? Por ejemplo, para una persona que va a estudiar versículo a versículo de la Biblia o que nos va a dar lecciones sobre esto. Entonces, quiero que lo tengamos en cuenta, porque cuando nosotros estamos en el ministerio, pues calificamos a lo mejor, más bien, cuando nosotros estamos en la iglesia, calificamos a la gente con ciertos dones como más espiritual o menos espiritual, y realmente ese no es el punto. El ministerio, los dones que se usan en el ministerio tienen estos tres rangos. El rango azul, como lo hemos visto y como lo vamos a ver más adelante, está mostrando al Espíritu Santo. Y esos dones que son característicos del poder del Espíritu Santo, esos dones son dados, o más bien nos identifican con esa persona de la Trinidad. Y los dones que nos ayudan a servir, que nos llevan a hacer, a mostrar ese amor sacrificial, son dones de compromiso. Así en ese grupo los vamos a identificar, los vamos a clasificar, ¿sí? Entonces, habrá gente, por ejemplo, la gente que tiene obras para atender gente en la cárcel o para atender niños de la calle, o son gente que tienen un alto contenido de compromiso, y no quiere decir que sean más o menos espirituales que otras personas, que otros hermanos en Cristo. Simplemente quiere decir que están más, tienen una tendencia mayor hacia esa carga que tuvo Cristo, que fue el servicio y obviamente el compromiso. Jesús en cualquier momento hubiera podido decir al Padre, hasta aquí voy, pero gracias a su compromiso permaneció en la cruz. Yo creo que Max Lucado lo escribe muy bien en su libro. Él escogió los clavos. Es que escoger los clavos, el ponerse en la cruz, el no bajarse de la cruz, es la muestra más grande de compromiso, creo yo, que cualquier cristiano puede ver. Entonces, quien ejemplifica en la Trinidad
el compromiso es nuestro Señor Jesús. Ahora bien, para crear la tierra se necesitó hacer una serie de operaciones. Para crear toda la naturaleza se necesitó esa serie de dones. Y dice Pablo en Corintios que hay una serie de operaciones, ¿sí?, que nosotros debemos hacer en el ministerio, y ahí están los dones de sabiduría. Vamos a detallarlos más adelante, vamos a conocer esos dones, cuáles son, pero también nos vamos a dar cuenta qué peligros hay en cada uno de estos tipos de dones, tanto de poder como de compromiso, como de sabiduría, y también para qué nos sirven, ¿no? Porque es importante, nosotros damos cuenta de los talentos que hemos recibido. Nadie en la iglesia fue salvo simplemente para quedarse sentado. Y usted puede decir, yo tengo 90 años, y yo le puedo decir, sí, pero algún don tiene usted. Y mientras usted tenga un don, usted tiene la responsabilidad de dar buena cuenta de ese don. Yo me admiro en este tiempo de contingencia que estamos pasando, en esta emergencia de salud que hemos tenido en todo el mundo. Hubo algo que me llamó la atención y que dije, sí, Señor, así es. O sea, ustedes saben, por ejemplo, que a los futbolistas, a los beisbolistas, a los deportistas en general le pagan millones de pesos. O sea, o de dólares. Son cifras que a veces uno dice, ¿en qué se va a gastar esta gente lo que se gana en un año? ¿En qué se lo gasta en toda su vida? Los cantantes, por ejemplo, se ganan cantidades enormes de dinero. Pero en esta emergencia nos dimos cuenta que los médicos siguen siendo fundamentales para nosotros. Nos dimos cuenta que las enfermeras y los enfermeros siguen siendo gente fundamental para nosotros. Y que podemos decir que son mal geniados, y que podemos decir que se han deshumanizado, y podemos decir lo que quiera, pero también la humanidad le debe a los médicos, también la humanidad le debe a las enfermeras. Somos buenísimos para criticar, pero nadie dice, a un médico hay que pagarle muchísimo, ¿no? Más bien se va a hacer un escándalo cuando el médico cobra, por ejemplo, pero no le duele a la gente ir a pagar en un concierto miles de pesos por ver de lejos a un cantante que nada lo va a edificar, pero sí le duele pagarle esa misma cantidad a un médico. Y nos dicen, o sea, reflexionemos, ¿no? Este es el tiempo realmente en que debemos reflexionar. Entonces, es lo mismo con los dones. A veces no nos damos cuenta qué tan importantes son los dones de sabiduría, o qué tan importantes son los dones de compromiso, o qué tan importantes son los dones de poder, sino que siempre estamos buscando ciertos dones, sobre todo los de notoriedad. Creo que este siglo se ha distinguido porque la iglesia quiere buscar, o le hace mucho énfasis a los dones de poder, y claro que son buenos y claro que sirven para traer gente a Cristo, pero no es lo más importante. Debemos también darnos cuenta que así como dones de poder son importantes, también dones de compromiso o dones de sabiduría son importantes. Si pasamos a la siguiente lámina, a la siguiente diapositiva, vamos a encontrarnos con cómo el Señor nos muestra otra característica, algo que nosotros debemos ver como cristianos en nosotros. Vemos el actuar de la Trinidad, es lo que estábamos hablando, ¿no? Mientras que nuestro Dios creador da una muestra de sabiduría. Es impresionante cómo el Padre hace todo bien, o sea, todo preciso. Es tan impresionante la sabiduría que se derrama. Recordemos que además de ser omnisciente, de saberlo todo, Él es sabio. Es decir, Él usa todo esto para bien. Dios, al crear por ejemplo, los órganos de los sentidos, cuando hace muchísimos años que yo preparaba un material que se llama Andando en Integridad, que pronto lo pondremos como un libro en línea, como un libro digital. Cuando yo escribía este material juntamente con mi esposo, veíamos los atributos morales de Dios.
Y como esos atributos morales, Dios nos hace similares a Él en estos atributos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando Dios nos muestra que nosotros somos similares, no iguales, similares a Dios en bondad. Y un teólogo que consultábamos en ese momento, un libro de teología que consultábamos en ese momento, dice, Dios hizo todas las cosas buenas, pero las hizo en contraste para que el ser humano pueda disfrutar y pueda a través de los órganos de los sentidos interiorizar y generar conocimiento. Y yo decía, oh, sí, claro. O sea, tú te paras frente al mar y el mar apacible te da muchísima paz. Te ayuda a entrar en una dimensión con la naturaleza espectacular. Creo que todos frente a un mar apacible llegamos a relajarnos. Pero en oposición a ese mar apacible hay una tormenta y el mar embravecido te impone, te llega a amedrentar y te llegas a sentir realmente pequeñito frente al mar, intimidado frente al mar. Entonces es la manera como Dios nos muestra y nos enseña, ¿sí? Muchísimas leyes, muchísimos conocimientos, inclusive nos enseña cómo somos nosotros, ¿no? Tú puedes identificarte y decir, o identificar, por ejemplo, a un ser amado y decir, vea, cuando esta persona está en calma y cuando estoy bien en mi relación con esta persona, realmente me da mucha paz, me ayuda a estar tranquilo, pero cuando esta persona está enojada, cuando esta persona estalla, a mí me intimida. ¿Se da cuenta? Entonces, hay conceptos que son muy abstractos y que el Señor a través de las manifestaciones de la naturaleza nos lleva a tener esto, a alcanzar estos conceptos. A mí me llamaba muchísimo la atención que Dios en su sabiduría, Él usa todas las cosas, el poder que Él tiene, el conocimiento que Él tiene, para que nosotros lo disfrutemos. Fíjense que por la bondad y la sabiduría de Dios, es que Dios tiene un orden creador. Y entonces Él primero aparta las aguas, hace que se separe la tierra, genera todos los árboles, el pasto y demás, luego hace los animales, ¿sí? Y luego por último hace el hombre. Y tal vez si a mí me hubieran dicho, ¿cómo organizamos la creación? Yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Agarremos de lo más importante y de lo más importante hasta lo más pequeñito. Entonces, en mi orden creador, yo creo que por allá los organismos unicelulares los habíamos creado por allá en el séptimo día, ¿verdad? Pero Dios, en su infinita sabiduría, dijo, primero se genera el hábitat. Es decir, primero separo las aguas para que haya tierra donde la hierba, donde los árboles estén listos para los animales, porque a los animales deben comer y deben tener un lugar donde estar. Y deben tener el sol para calentarse, etc. Deben tener, Dios, usted se puede preguntar, bueno, ¿por qué no creó solamente la Tierra y la dejó ahí, en el espacio, si era Dios? O sea, estamos acostumbrados a ver los planetas, a ver el sol, a ver todo, pero para nosotros es como, están ahí, o sea, son necesarios porque ya están. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera estado solamente la Tierra, no? Y entonces la respuesta, pues ya me imagino a los astrólogos diciéndome, no, espérate, eh, eh, se necesitan las estrellas para calentar la tierra, se necesita el sol para calentar la tierra, pero también se necesitaba el sol y la luna para darle una dimensión de tiempo al hombre y para que el hombre pudiera hablar de día, de noche, para que pudiera sembrar, etc. Entonces todo esto es una gran muestra de sabiduría de Dios. No solamente de omnisciencia, no solamente de conocimiento, sino de sabiduría, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un actuar de Dios, pero tenemos otro actuar de Dios y es el sacrificio tan grande que Jesús hace en la cruz. El sacrificio que empieza en el momento en que dice, yo voy por ellos y deja un trono de gloria. A nosotros nos puede parecer impresionante. Ahora no recuerdo cómo se llama la cantante, pero hay una cantante que era enfermera
y dejó su carrera en stand-by ante la cuarentena y se fue como enfermera nuevamente. Y nosotros podemos decir, wow, qué bonita alma la de esa persona. Mis felicitaciones, no recuerdo su nombre, pero mis felicitaciones. Pero al final esa era su profesión original. Y digamos que ser cantante era como un escalón arriba, no un escalón abajo. ¿De acuerdo? Entonces fue como regresarse a lo que antes ella había sido. Pero es que aquí era, Jesucristo es Dios. Estaba en la gloria, en un sistema perfecto, en una condición perfecta. Y dejó esa condición. Y vino a descendió a tomar una naturaleza en la cual dependería de muchas cosas y pasaría por muchísimas humillaciones, y él hubiera podido escoger nacer como un hijo de un rey, como hijo de un militar, y no escogió nacer hijo de un carpintero y ser pobre y depender del Sanedrín, tener que someterse a muchas cosas. O sea, él no tenía por qué hacerlo, pero él aceptó la voluntad del Padre y vino y dio una muestra. Esto es la manifestación más grande de compromiso. El decir, voy y entrego mi vida en la cruz. Claro que él hubiera podido en la cruz del Calvario morir, pero darle una lección tremenda a aquellos que lo estaban insultando y hacer que un rayo cayera y los matara a todos. Claro que Cristo hubiese podido hacer eso, pero no lo hizo. Pero no lo hizo. Claro que hubiera podido pedirle al Padre que una legión de ángeles bajara y mientras él estaba muriendo en la cruz, lo alabaran, para que toda la gente que estaba al frente tuviera miedo, se arrepintiera y dejara de humillarlo. Y no lo hizo. Eso se llama compromiso. Claro que para servirle a Dios necesitamos dones de compromiso. Claro que sí. Cuando Pablo dice pedir los mejores dones, uno dice, ¿cuáles son los mejores dones? Claro, un don de poder de hacer milagros es espectacular, pero depende cuál sea tu llamado. Porque si tu llamado es ir a atender a enfermos, o ir a enseñarle a niños de la calle, yo recuerdo, tengo una amiga a la que hace mucho tiempo no veo, y ella es psiquiatra, y cuando ella comenzó, bueno, ella era cristiana hacía mucho tiempo, pero cuando ella empieza a servirle al Señor realmente, ella empieza a trabajar con una iglesia cristiana que tenía una misión donde se recogían personas de la calle, de todas las edades. Y la mayoría de estas personas, sobre todo las adultas, eran personas en demencia. Y entonces, porque la gente en demencia o se sale de su casa o a veces los familiares salen y los botan para que ya quitarse el problema. Y entonces, pues olían muy mal, estaban, y esta amiga mía tenía un olfato ultra sensible. Y me decía, tengo que tratarlos. O sea, Dios me ha llamado a servirle a estas personas y debo hacerlo con mucho amor. Pero mi olfato está riñendo con esto, o sea, me cuesta muchísimo y le estoy diciendo a Dios que me quite el olfato para que yo no huela ni lo agradable y decir, ay, qué rico, esta persona huele bien y la puedo tratar bien, o esta persona huele mal y tengo que pasar 1 hora o 2 horas atendiéndola. Entonces, quiero que nos fijemos en esto. A veces hay dones que tal vez no son espectaculares, o más bien que tal vez no son espectaculares, pero evidentemente son dones de compromiso. Hay gente, por ejemplo, que yo conozco, gente, por ejemplo, que está en mi iglesia y que yo amo con todo mi corazón, que tiene unos dones de servicio impresionantes, que pudiendo decir, es mi día libre, tengo mi familia, puedo hacer esto, están ahí sirviendo en la iglesia, o que pudiendo decir, está haciendo mucho frío, no voy a abrir la puerta, y siendo una persona muy adulta, se queda a abrir una puerta y tú dices, Dios mío, esto es servicio, esto es compromiso y es una manifestación. Cristo es la manifestación de este tipo de don. Pero el Espíritu Santo no es menos. El Espíritu Santo es
ese actuar de Dios mediante el cual se derrama poder. Mire, en todo momento donde en la historia del hombre y sobre todo del pueblo de Dios se necesitó un derramamiento de poder en alguna de sus manifestaciones, Dios dice que infundió su espíritu, por ejemplo, para gobernar, dio poder para gobernar. Y después le retira el espíritu, por ejemplo, a Saúl, ¿no? Pero originalmente había sido ungido con su espíritu. Por ejemplo, para hacer el tabernáculo, Dios derramó dones de poder, dones específicos para hacer cosas. Y son importantes, claro que sí. Y cuando el Señor dijo, cuando ustedes prediquen, estas señales les van a seguir y en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Es un don de poder. Y el Espíritu Santo se ha identificado con ese poder que se necesita para hacer las cosas. Por eso dice, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu Santo. Imagínense, la victoria la obtenemos con el Espíritu Santo. Entonces, las tres personas de la Trinidad nos dan muestra de un actuar completo e integral de Dios. Yo no me puedo llamar cristiano y pensar que es más importante que yo tenga dones de poder y que las otras personas, los otros hermanos, son allá, como diría Kiko, la chusma, 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 porque apenas tienen dones de servicio. Porque entonces estaría despreciando la obra de Jesucristo. Tampoco podría decir, bueno, pues sí, o sea, sí, los que sirven, sí, porque bueno, y yo tengo dones de poder, entonces como que estoy primero yo, después los de servicio, los de sabiduría, pues ya, como que ya está todo dicho, ya no importan tanto, ¿no? Porque sería despreciar la obra de Dios Padre. Entonces, cuando nosotros estamos viendo este accionar, empezamos a darnos cuenta que Dios es integral y que tú y yo, mi querido hermano, debemos ser integrales. Aunque Dios nos haya llamado a un ministerio a otro, en nuestro trabajo debemos aprender a ser integrales. ¿Qué quiere decir? Que si a lo mejor yo tengo dones de poder, a lo mejor tengo que asociarme con hermanos que tengan dones de servicios, trabajar al lado de los que tienen don de sabiduría, para que lo que le demos a la iglesia realmente edifique a los santos. O para que lo que le demos al mundo realmente traiga a esa gente a Cristo, ¿ok? Muy bien. Vamos a seguir a nuestra siguiente diapositiva y dice elementos necesarios para el éxito ministerial y le voy a pedir por favor que ubiquemos Colosenses, ¿sí? Colosenses, déjenme ubicar Colosenses. Porque vamos a ver cómo Pablo llega a orar por las personas por los colosenses justamente, y Pablo les dice, Colosenses 1, 9 al 11, Colosenses 1, 9 al 11, y les voy a leer la palabra. Dice, por lo cual también nosotros, perdón, es el... Sí. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Muy bien, entonces yo quiero mostrarles, quedémonos allí en esa diapositiva. Pablo está diciendo por qué, por lo cual, cuál era el motivo. Él iba a orar por un motivo en especial. Y dice, por lo cual yo voy a orar por esto sin cesar. Déjeme partir. Si usted ve el cuadro, tiene 2 columnas y dice, por lo cual leamos, oraré por, y lo haré sin cesar. Voy a orar por ustedes, ¿por qué? Y lo primero que él dice, porque seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, voy a orar porque en ustedes se manifieste el poder, porque en ustedes haya
un poder especial, sobrenatural para hacer la voluntad. Recordemos que Santiago nos dice que hay diferentes tipos de sabiduría, de conocimiento. Dice, mire, hay uno que es divino, hay uno que es espiritual, hay uno que es humano, hay uno que es carnal, que es hasta animal y hasta diabólico. ¿De acuerdo? Y dice, yo quiero que, no quiero que ustedes, Pablo estaba diciendo, no necesito que ustedes tengan una astucia personal. No necesito que ustedes vengan a hablar con vana palabrería. No estoy pidiendo que sean los más inteligentes, los más brillantes. Estoy pidiendo porque haya en ustedes algo específico a nivel espiritual. Dice, porque en ustedes haya toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa es la que necesitamos como para servir. Porque de lo contrario nos podemos perder. Si no tenemos inteligencia espiritual, podemos terminar creyendo que efectivamente como cristianos somos una clase preferente y realmente somos una clase de siervos. Somos los siervos del mundo. No hemos venido a que nos limpien los zapatos, ¿sí? O sea, me aterra sobremanera cuando usted ve en algunas reuniones o en algunas iglesias que tienes que apartar o que apartan a la gente para que no toque al pastor, y dices, Dios mío, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué momento? O sea, es que él es el ungido de Dios, o sea, no lo pueden tocar. Y dices, wow, o sea, me queda claro que puede ser un gran siervo del Señor y que la unción puede estar fluyendo, pero lo que me queda también claro es que la Biblia dice que necesitamos inteligencia espiritual, porque eso que está pasando no es una manifestación del poder de Dios. Jesús dijo, no importa, dejen a los niños que se acerquen. Jesús no dijo, a ver, mi grupo de seguridad, a ver, pónganse de acá para que no me toquen, para que... No. Aún es más, cuando dijo, vamos a ir a ver a Lázaro, entonces dijeron, pues es que nos van a matar. Dijo, pues, mientras que sea ella se va a manifestar tranquilo, lo bueno, y en la noche se manifiesta lo malo, vámonos, no pasa nada. ¿De acuerdo? O sea, no dijo, no, a ver, espérate que me traigan a Lázaro, que lo pongan en tal parte, pues porque no quiero que la gente me toque o cosas así. Entonces, nosotros debemos entender que los dones de poder nos proveen una inteligencia espiritual, no solamente nos proveen, y Pablo lo sabía, dice, mejor yo oro por ustedes para que Dios dé esos dones, para que Dios dé ese derramamiento de poder, pero para que al final tengan inteligencia espiritual. Muy bien, si regresamos a la diapositiva, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Eso qué es? Eso que es andar bien en todo, sirviendo para toda buena obra, ¿qué es? Es compromiso. Es compromiso. Es parecerse a Cristo. Es decir, los dones de compromiso no son cosa de poca monta. El tener un don de misericordia, el tener el don del servicio, el tener esos dones que hoy para la iglesia parecerían cualquier cosa y que parecería que son don de viejitas o de hermanos pobres. O sea, me aterra donde en iglesias que son muy grandes, entonces pues a los hermanos de baja condición social los dejamos en la cafetería de la iglesia, pues como ellos saben cocinar y saben lavar, ahí quedan. O sea, difícil que un hermano de un estrato social bajo venga a dar escuela bíblica. No, o sea, más bien esos son los hermanitos, los que diezman fuerte. Tú dices, a ver, no, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Pablo está diciendo, yo estoy orando para que ustedes se parezcan a Cristo, para que tengan ese compromiso. Entonces, la manifestación en dones, además del poder, también debe darse en compromiso. Por eso yo les decía cuando arrancábamos que en la invitación les decía, queremos
aprender y poner nuestro granito de arena para que aprendamos a servirle a Cristo, aprendamos a servirle a la iglesia, al cuerpo de Cristo, con sabiduría, con excelencia, desde los dones que tengamos, pero respetando también a los demás. Aprender a trabajar en equipo, aprender a ser un buen líder es dimensionar las cosas como son, no como en el mundo. Jesús lo dijo, en el mundo a los reyes todo el mundo les sirve, el que es el primero lo ponen ahí, todo el mundo les sirven, pero aquí no. Yo que vine, que soy el Hijo de Dios, yo vine a servirlos a ustedes. Ese es los dones de compromiso. Más Jesús, nadie pudo decir de él nada. Efectivamente, como dicen por ahí, podían chismear, pero cuando llegaban al Sanedrín no podían acusarle de nada hasta que al fin se pusieron de acuerdo un par, pero pasaron tratando de hacerlo caer en una trampa y no pudieron, porque su testimonio era real, su compromiso. En realidad es importante la unción de Dios para vivir una vida de compromiso y los dones que, como veremos más adelante, ejemplifican el compromiso son importantes. Y Pablo cierra, regresemos a la diapositiva, Pablo cierra diciendo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, Pablo ora porque los colosenses tengan una vida que muestre el poder del Espíritu Santo, tengan una vida que muestren el compromiso de Cristo, pero que tengan una vida que demuestren la sabiduría de Dios Padre, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, Dios que lo sabe todo, Dios que lo hace todo, Dios que tiene todo el poder, no se olvida que somos carne. Al final, los dones de sabiduría no son para humillar a otros. Los dones de sabiduría son y sirven para poder acercarnos a la gente y poderla entender y poder bajar lo celestial, bajar lo espiritual de una manera que el que no sabe pueda recibir eso como carne molida, ¿verdad? Como un nutriente totalmente accesible. Los dones de sabiduría tienen que ver con hacer ligera la palabra, tienen que ver con mostrar aquello que es difícil de entender a la mente humana, tienen que ver para hacerlo digerible para todos los cristianos. Yo creo, en mi opinión, que el apóstol Juan fue el más grande teólogo de la historia. Y me uno al pensamiento de Max Lucado. Creo que Juan es el mayor teólogo de la historia porque en un solo versículo definió todo el plan de salvación. O sea, si usted quiere un resumen de la Biblia, usted lee Juan 3:16 y se encuentra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de salvación, ese es el resumen de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ves? Entonces, y es tan grande teólogo que de todos los evangelistas es el único que puede hablar de Jesús como un amigo. Es el único que puede mostrar el nexo que hay entre las tres personas de la Trinidad. O sea, todo el Evangelio de Juan es una muestra de teología que evidentemente Juan tenía ese don de sabiduría para hacer tan ligero el entender la obra del Espíritu, para hacer tan ligera entender la obra de Jesús. Me encanta porque Juan es capaz de colocar esa oración en Juan 17 donde nos muestra todo lo que pasó en el cielo y lo que pasó en la tierra y lo que pasará en la tierra y lo que pasará en el cielo por la intervención divina. Solamente Juan. Solamente Juan, el que se paró frente a la cruz como un amigo y que pudo entender que somos siervos
pero que Cristo nos llamó amigos. Y antes de pensar si iba a ir a ser también muerto, se paró frente a la cruz como un amigo. Qué grande teólogo. Y Dios quisiera que muchos de nosotros pudiéramos llegar a tener tanta sabiduría como para ser como el discípulo amado. ¿De acuerdo? No necesitaba ser el más emotivo, no necesitaba ser el más cuestionador para que se mostrara esa sabiduría en el apóstol Juan. Muy bien, y ya para ir cerrando, quiero hablar de los tres colores. Como se habrán dado cuenta y al comienzo de la charla, hablamos de la clase pasada, hablamos de por qué este autor de los tres colores del ministerio trabaja estos tres colores. Y volvemos entonces. El color rojo simboliza la sangre de Cristo derramada, porque al final es esa sangre, si usted ve allá en la diapositiva, dice color rojo, compromiso. El rojo nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y al mismo tiempo es un símbolo de nuestro compromiso. Es decir, las personas, como más adelante veremos, cuando veas una prueba de tus mismos dones, vas a decir, wow. Entonces, a lo mejor tengo dones de compromiso y entonces no puedes decir, es que yo en qué le sirvo al Señor. Porque mucha gente que tiene pequeños dones o dones que no son tan relevantes, entonces que no son dones espectaculares, piensan que no tienen dones, porque son las personas que traen el papel higiénico a la iglesia, porque son las personas que quieren limpiar el templo, porque son las personas que quieren ayudar a los pastores, y entonces la gente cree que no tiene dones, pero vaya que sí los tiene. Y si usted recuerda, partimos de 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6, donde hablábamos de que hay diferencia de dones, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Permítame ubicarlo y yo se lo voy a leer. Dice Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, haya ese sentir de tener el compromiso que tuvo Jesucristo, ¿ok? Y vamos a ir a Mateo 16, 24, y entonces bajo ese parámetro, hoy vamos a entender algo de por qué Jesús nos hace este requerimiento, ¿ok? Mateo 16, 24 al 25, permítame. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando nosotros leíamos antes esta porción, creo que todos decíamos, bueno, sí, hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz, pueden tomar la cruz, y mucha gente dice, ay, sí, tomar la cruz es como, mi cruz es mi suegra, mi cruz es mi marido, mi cruz, yo quiero que deje de ver horrorosamente la cruz. No, la cruz es el lugar, el único símbolo del ministerio de Cristo. O sea, Cristo pudo ser maestro en el Monte de los Olivos como lo pudo ser en la sinagoga. Cristo pudo ser profeta donde se paró. Cristo pudo ser maestro donde quería. Cristo pudo ser apóstol donde quería. Cristo pudo sanar o multiplicar los panes en cualquier lugar. Y cualquiera de nosotros que tenga los dones que Dios quiera darnos, similares a los de Cristo, como sanidad, como milagros, podemos volverlo a hacer, y cosas impresionantes, porque mayores cosas, dijo Jesús, que las que han visto que yo he hecho, ustedes podrán hacer. Y Cristo no es mentiroso. Cristo resucitó muertos y nosotros también lo podemos hacer. Yo he visto ese
o don obrando y de una persona que amo mucho. Pero el único ministerio que tiene solamente Cristo fue el ser Mesías. Y el ser Mesías fue en la cruz del Calvario. Y Él cargó su ministerio a cuestas. La cruz es el símbolo del ministerio mesiánico de Cristo, el cual nosotros tenemos que respetar. La cruz no es simplemente algo que me estorba en la vida. La cruz es el símbolo de mi ministerio y yo debo tomar mi ministerio muy en serio y amarlo y cargarlo, aunque me duela. Si realmente fui llamado a eso, si realmente Dios me ha llamado para servirle en esa área, realmente, hermano, quiero decirte que yo tomo mi cruz y lo sigo. Y no es si hay gente, si no hay gente, y no es si me agradecen, si no me agradecen, y no es si el hermano tal hace tal cosa y yo no lo hago. Es mi ministerio y yo por eso lo cargo. Y yo por eso lo llevo con amor y compasión. ¿De acuerdo? Y por último, allá en su diapositiva dice, la clave de los ministerios, perdón, la clave de los dones de compromiso es obedecer, es tomar la cruz. Pero ¿sabes qué? La cruz, los misterios de compromiso o los dones de compromiso no son suficientes. Es decir, que yo sea un cristiano comprometido no es suficiente. Se necesita algo más. Cristo dio algo más. Cristo también tenía poder. Y entonces vemos, aunque está simbolizado por el color azul y aunque es notorio el Espíritu, quiero mostrarle que de todas maneras cada milagro que Jesús hizo en la tierra lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Dice que cuando Jesús regresó desde el ayuno en el desierto y de ser tentado por 40 días, dice, regresó en el poder del Espíritu. ¿Ok? Y si vemos ahí nuestra diapositiva, el color azul, el color del poder, dice, en la Biblia se utiliza el mismo término para espíritu y para viento. El azul se ajusta al poder del Espíritu Santo, por eso este autor dice, lo simbolizo con el color azul y esto nos va a ayudar muchísimo. Y yo quiero que vayamos a Génesis 2:7. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Génesis capítulo 2, versículo 7 nos muestra una obrar del Espíritu Santo muy especial. Quiero mostrarle, porque a veces pasamos por alto algunas cosas en la Biblia y quiero que leamos este versículo. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Mire, ¿sabe usted en qué se va a diferenciar a la postre la clonación? Porque en algún momento se van a clonar seres humanos. Pero ¿sabe qué? El hombre puede replicar otro ser humano exacto del que se clona, pero nunca le puede dar espíritu. Porque el que infunde el espíritu es Dios. Así que yo quiero que tú te des cuenta de esto porque es algo muy importante. Y ahí nos lo muestra. Desde Génesis dice que Él sopló, es decir, dio espíritu. ¿Ok? Y luego vamos a ir a Juan 20:21 porque mucha gente dice que cuando recibieron el Espíritu Santo los discípulos y dice en Hechos, ¿no es verdad? Realmente el Espíritu Santo se recibe antes de Pentecostés. Lo que se recibe en Hechos es el poder del Espíritu, ¿ok? Pero no el Espíritu Santo. Vamos a ir a Juan 20:21. Juan 20:21 dice, a ver, ya les leo. Juan 20:21 dice, ay Dios mío, se me pierden los numeritos, ya estoy viejita, tengan paciencia conmigo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros,
como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Sí? Y habiendo dicho eso, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu. Jesús les dio el Espíritu. No estaban en el poder del Espíritu en ese momento. Más adelante vamos a ver también eso. O sea, una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es andar en el poder del Espíritu, ¿ok? Entonces, el Espíritu Santo llega de esa manera. En Lucas 5:17, luego vamos a leer Lucas 5:17. A mí me gusta que leamos estos pasajes porque es importante que como cristianos nos demos cuenta que las cosas tienen un fundamento bíblico para que podamos de veras entender por qué Dios opera, más bien, tengamos constancia de que Dios opera en diferentes formas y que esto de lo que estamos hablando tiene un sustento bíblico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor está hablando ahí del poder de Elohim, del poder de Dios en su integridad, es decir, el poder que da el Padre a través del Espíritu Santo para obrar en el Hijo. ¿De acuerdo? Está el poder de Elohim. Todo ese poder estaba en él. Entonces, Cristo nos enseña que debemos trabajar de esa manera. Nosotros como cristianos debemos darle una importancia al vivir equilibradamente. Y por último, vamos a leer Lucas capítulo 24. Y esta es la despedida del Señor Jesús, 24:49. Y esta es la despedida del Señor Jesús. Y entonces de veras que es hermoso saber qué nos dice el Señor. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo nos sella y nos sella para cumplir, para poder vivir la vida cristiana. Cuando somos sellados con el Espíritu Santo, digámoslo así, que nos ponen la semilla del fruto del Espíritu Santo a través de las diferentes vivencias y de nuestra sensibilidad, obediencia y mansedumbre acerca de hacer lo que estamos aprendiendo en la iglesia, lo que estamos aprendiendo en la palabra. Entonces será que vayan creciendo el fruto del Espíritu Santo. Habrá gente que a lo mejor le cuesta menos que crezca la fe, pero le cuesta que crezca la mansedumbre o el dominio propio. Pero habrá gente que puede que ese fruto se desarrolle de diferentes maneras. Hay gente que dice, yo no sé por qué a mí me pasa esto y esto y esto. Y uno dice, hermano, tranquilo, usted es el fruto del Espíritu Santo está creciendo dentro de usted. Esas pruebas le están ayudando a que crezca la bondad o que crezca la mansedumbre. Hablaron mal de mí, me lastimaron y yo que les hice tanto bien. Bueno, pues esta es la oportunidad de ser manso. Dios está haciendo que la parte del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo, que es la mansedumbre, se desarrolle en usted. No se queje, deje que salga, deje que crezca, que dé florecitas. ¿Ok? Pero una cosa es recibir el Espíritu Santo, ser investido del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo como ese sello que nos va a distinguir y que nunca nos va a dejar que nos confundamos en ningún sentido espiritual. O sea, tenemos algo que dice es de Cristo, que es el Espíritu Santo, ese sello, y que además se vuelve esa semilla que va a ir siendo transformada en un espíritu que nos va dando una semejanza con Cristo a medida que crece dentro de nosotros. Pero una cosa es eso y otra cosa es que recibamos poder de lo alto para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Y eso implica, en mi opinión, que usted enfrente las pruebas. Yo siempre he dicho que la prueba no es algo, o sea, la gente agarra y dice, cuando está pasando por cualquier sufrimiento, es una prueba de Dios.
Bueno, yo en uno de los congresos de mujeres, como les prometí, cada congreso se va a ver un libro. Usted va a tener la posibilidad de leer acerca de esto muy a profundidad. No todo el sufrimiento que sufre el cristiano es a consecuencia de una prueba. A veces es disciplina, a veces es poda, a veces es desierto, a veces es poda. A veces es una prueba que Dios nos está poniendo, y en la medida en que alcanzamos esa prueba, en esa medida, en la medida en que obedecemos sin cuestionar, en la medida en que subimos al monte de Moriah sin mirar atrás y ponemos lo más valioso en el altar de Dios, en ese momento realmente estamos siendo investidos de poder para que sean benditos a través de nosotros otras personas. Por último, vamos a ver cómo es de importante el color verde, porque habíamos dicho que es la manifestación de Dios Padre. Quiero que usted vea la última diapositiva, dice color verde, sabiduría. La Biblia nos enseña que Dios hizo todo el mundo, ¿sí?, con su sabiduría, de tal manera que toda la omnisciencia, todo el poder, toda la autoridad que Él tenía para crear, lo hizo para bien de los animales, para bien del ser humano, para expresar también esa sabiduría que Él tenía, ¿no?, o que Él tiene. El verde es el color que más, uno de los colores que más tenemos en la naturaleza que nos da vida. Y entonces, ese es el color que en este libro, o en estas lecciones vamos a usar, y este autor usa para simbolizar los dones de sabiduría, los dones que implican ese conocimiento. Vamos a ir a Proverbios, al capítulo 3, versículo 19. Proverbios capítulo 3, versículo 19. Y vamos a recordar algo que muchas veces hemos leído seguramente, pero que hoy lo vamos a ver desde otro enfoque. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Es decir, los dones que Dios nos da al respecto de sabiduría, los dones de sabiduría nos ayudan a actuar de acuerdo a esas características de Dios Padre, a ser sabio, a ser inteligentes. No, aquí no se habla de una inteligencia humana, se habla de esa inteligencia que solamente Dios puede usar para hacer lo bueno para nosotros, para todos, ¿no? Entonces, y Dios, cuando nos da los dones de sabiduría, nos da dones y busca que seamos cristianos equilibrados, cristianos sabios, para que podamos actuar con bondad hacia todos. Y vamos a leer Colosenses capítulo 4, versículo 5. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, hay una manera de andar. O sea, yo puedo, cuando estoy con la gente del mundo, puedo ser sabio o no ser sabio. Pero si yo quiero usar bien mi tiempo, es mejor que yo actúe sabiamente con los de afuera. Es decir, yo puedo hacer cualquier cosa que la gente del mundo hace, pero yo puedo decidir no hacer lo que la gente del mundo hace, y marcar y usar bien mi tiempo para que más bien esa gente se convierta a Cristo, yo me convierta a ellos. Eso es redimir el tiempo. Redimir el tiempo es, en todo momento busco la salvación de los demás. Uso el tiempo no solamente para actividades mías o personales, sino también para actividades espirituales. Y por último, en Santiago, y se menciona a este pasaje hace un rato, en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, permítame ubicar a Santiago capítulo 1, versículo 5, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y les será. Es decir, el Espíritu Santo
nos puede dar, Dios Padre a través del Espíritu Santo nos puede dar sabiduría. Si yo considero que a mí me falta sabiduría, ¿cómo me doy cuenta que me falta sabiduría? Porque cada ratico mi pastor me tiene que estar diciendo, oye Yolanda, eso no debiste hacerlo. Ay, ¿a poco eso está mal? Ay, ni me di cuenta que estaba mal. Cuando la gente me está diciendo a cada rato, me heriste, me lastimaste, ¿qué estoy teniendo? Falta de sabiduría. Entonces, yo la puedo pedir. Un cristiano equilibrado es aquel que tiene la posibilidad de tomar estos dones, más bien, y tomar su andar en Cristo y equilibrarse. Vamos a ver qué tipo de mezcla podemos tener y solamente lo voy a mencionar así muy por encima porque en la clase que sigue de hoy en 8 días vamos a ver ejemplos bíblicos de estas mezclas y entonces podremos hablar de ellas. Pero a manera simplemente informativa y de un abrebocas para la clase siguiente, vamos a ver la última diapositiva dice, ¿tú qué mezcla tienes? A lo mejor eres fuerte en sabiduría, pero débil en poder y compromiso. O a lo mejor eres fuerte en compromiso y débil en poder y sabiduría. O a lo mejor eres fuerte en poder, pero débil en sabiduría y compromiso. Ahora, puedes ser un poco más equilibrado y ser fuerte en poder y débil en compromiso y sabiduría. O podemos ser fuerte en compromiso y débil en poder y sabiduría. Entonces, hay una serie de mezclas que vamos a estar viendo y que hay ejemplos bíblicos que nos permiten ver cómo somos realmente, ¿de acuerdo? Hay gente que puede ser fuerte en compromiso y sabiduría, pero débil en poder. Hay gente que puede ser fuerte en poder y compromiso, pero débil en sabiduría. Hay gente que puede ser fuerte en sabiduría y poder, pero débil en compromiso. Y conviene que nosotros sepamos cuál es nuestra mezcla, porque de esa manera podemos pedirle a Dios que nos transforme. Dios, ayúdame a tener, por ejemplo, más compromiso. Me falta compromiso, Señor. Soy buena, tengo poder, tengo sabiduría, pero me está faltando compromiso, Señor, ayúdame. ¿No? O, Señor, ayúdame a ser transformado. Tengo verdaderamente un buen compromiso, a lo mejor poca sabiduría y poco poder, ayúdame. Entonces, realmente ese es un ejercicio de fe. Dejemos de estar pidiendo tanto. Bueno, yo sé que todos necesitamos para la renta, que todos necesitamos para la salud, que todo. Y sí, yo entiendo esto, pero las cosas que pedimos para este mundo, en este mundo se van a quedar. Pero pide para lo eterno. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Pidamos ser transformados y ser equilibrados espiritualmente para que Dios pueda usarnos de manera contundente para la misión que nos ha encargado. Hermano, muchísimas gracias por haberme acompañado. Dios le bendiga. Nos vemos de hoy en 8 días en otra emisión.